Es un gozo poder compartir con ustedes una vez más la palabra de nuestro Dios. Yo sé que ya hemos orado, pero acostumbro a encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Los que puedan acompañarme, vamos a ir una vez más de rodillas. Amantísimo Padre y Dios nuestro, seguimos glorificando tu nombre. Y en este momento, humildemente nos sujetamos a la dirección de tu Espíritu Santo y a lo que está escrito en tu palabra, para que podamos aprender, para que podamos entender y poner por obra tu mensaje. Bendice a cada persona aquí presente, a aquellos que a través del canal de televisión, a través del internet o de cualquier otro medio de comunicación se están uniendo a nosotros, que también tu bendición les alcance donde están. Me encomiendo en tus manos y me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo, pidiéndote que no me vean a mí, Señor, sino que vean a Cristo, para que al ser Él exaltado y glorificado delante de tu pueblo, Él pueda atraer a todos hacia sí mismo. Lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy nos toca ver el tema del milenio. Quedamos justamente anoche allí y hoy vamos a introducir directamente el tema. Hoy no voy a hacer ni repaso, un cortito repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y para eso preparé un diagrama. Nosotros el primer día de nuestra campaña, el lunes pasado, o el domingo pasado más bien, el domingo pasado, vimos una verdad muy importante en la palabra de Dios. Que antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo para recoger a su pueblo en esta tierra, para el arrebatamiento de la iglesia, la palabra de Dios enseña que el pueblo de Dios va a pasar por un periodo de tribulación, de angustia, justo antes de la venida del Señor. Y vimos que la enseñanza que dice que la iglesia no va a tener que pasar por la tribulación, contradice lo que enseña la palabra de Dios. Así que aprendimos nosotros que antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, va a venir ese periodo llamado la Gran Tribulación. La Gran Tribulación va a terminar con la liberación del pueblo de Dios. Y vamos a leer nuestro primer versículo, Daniel capítulo 12 y versículo 1. Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, o en hebreo Micael, el arcángel Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese periodo de angustia va a terminar, va a culminar con la gran liberación del pueblo de Dios. Y estudiamos también que va a sonar la trompeta. Y el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro último versículo anoche lo leímos en Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 6, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Ok? Aquí dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Una pregunta muy sencilla que hasta un niño la puede responder. Si la Biblia menciona una primera resurrección, obviamente tiene que haber más de una, ¿verdad? ¿O no? Si dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es que por lo menos tiene que haber una segunda, porque si no, no le llamaría primera resurrección. Ahora viene la pregunta: ¿cuántas grandes resurrecciones habrá? ¿Cuántas resurrecciones va a haber? ¿Cuántas? Ok, sí, va a haber 3 resurrecciones, es cierto. Pero mi pregunta fue, ¿cuántas grandes resurrecciones habrá? 2 grandes resurrecciones. La respuesta estuvo correcta, va a haber 3, porque hay una resurrección parcial, pequeña, comparada a la gran resurrección que va a haber en la venida del Señor, y esa va a ser un poquito antes de su venida. De eso vamos a estudiar más adelante. Pero ahora vamos a ver las 2 grandes resurrecciones. Ya lo leímos de paso hace unas noches atrás en San Juan, en el capítulo 5. Vamos a ver de esas 2 grandes resurrecciones. Dice San Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Ahí están las 2 grandes resurrecciones, o podríamos llamarle también resurrecciones generales, porque aquí dice el versículo anterior, el 28, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y si la Biblia dice todos, ¿quiere decir cuántos? Todos. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Pero entonces explica en el versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a una resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Así que hay 2 resurrecciones generales. Generales quiere decir todo el que esté muerto va a resucitar, pero unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Así que hay 2 grandes resurrecciones. Ahora, la primera resurrección, ya leímos Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y noten que le llama primera resurrección. ¿Y quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección? Si son bienaventurados y son santos, está hablando de la resurrección ¿de quiénes? De los que van a resucitar para salvación, para vida eterna. Porque los otros no serían felices. Bienaventurados quiere decir feliz. Ni tampoco son los santos, son los impíos, los que van a resucitar para
condenación. Así que en la primera resurrección resucitan los que van a resucitar para vida eterna. Y esto ya lo estudiamos, lo repasamos bastante en las noches anteriores. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes toman parte en la primera resurrección? Los muertos en Cristo. Esa resurrección es para vida. Los que murieron en Cristo resucitarán para ascender con Él. Versículo 17. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que el que resucite en la primera resurrección, resucita para vida eterna, para ser llevados con el Señor, para estar para siempre con Él. Juntamente con los vivos, que ya estudiamos que vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos juntos ascenderemos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. A esto la Biblia le llama la primera resurrección. Vamos a poner ahora el diagrama que preparé para ir repasando un poquito esto que acabamos de ver. Le voy a dar un momentito al joven que está dirigiendo la proyección para que él nos ponga el diagrama. Ahí vemos la línea de la eternidad, ¿verdad? De la historia. Y ponemos la gran tribulación primero. Ya hablamos de esto, esta noche no vamos a hablar de esto. Y entonces luego viene, al terminar la gran tribulación, la liberación del pueblo de Dios, y aparece el Señor Jesús en las nubes del cielo. Ahí está la primera resurrección. ¿Qué pasó? Te cambió el formato. No se puede leer casi. Ok, la mía está enterita hacia abajo. Si ustedes se fijan, dice primera resurrección. Parece que se cambió el formato de la presentación al pasarla a la otra computadora. Imagínense si es que lo alcanzan a leer, porque está bastante ilegible allí. Dice primera resurrección. ¿Y cuándo sucede la primera resurrección? Sucede en la venida de Cristo. Pero ya leímos también esta noche que va a haber una, a ver, lo voy a poner aquí, así quizás lo pueden ver. Si cliqueamos otra vez, dice segunda resurrección. Nuevamente le cambió el formato, no sé por qué. ¿Ok? Vimos entonces que va a haber dos resurrecciones. La primera es para vida eterna y la segunda es para condenación. Dos resurrecciones. La primera resurrección, ¿cuándo sucede? Cliquea otra vez. En la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga a recoger a su pueblo. ¿Y quiénes resucitan en esa primera resurrección? Clique otra vez. Resucitan los muertos en Cristo. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Así que vamos bien. Primera resurrección, en la segunda venida de Cristo, cuando Él aparece en las nubes del cielo. Por eso puse una nubecita allí, porque la Biblia dice, he aquí que viene en las nubes. Todo ojo le verá. Y anoche aprendimos que viene sentado en un trono en esa nube.
y que al dar él la orden, despertad y cantad moradores del polvo, todos los muertos en Cristo resucitarán. Ahora usted dice, bueno, ¿y quiénes son los muertos en Cristo? A ver, ¿quién me podría decir qué quiere decir la expresión los muertos en Cristo? Los que siguieron en la obediencia en Cristo. Muy bien, muy bien. Los que murieron esperando lo de venir. Muy bien, los que murieron con la esperanza de su venida. ¿Qué más? Los que murieron con la esperanza, pero que murieron salvos. Ok, los que murieron salvos. Les pregunto, ¿y qué de la gente que murió antes que Cristo viniera a esta tierra? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Murieron en Cristo? Sí, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Pero si solo van a resucitar los muertos en Cristo, ¿qué pasa con la gente que vivió antes que Cristo viniera? Sí murieron en Cristo porque ellos tenían la esperanza de la venida de Cristo, del Mesías. Ah, qué interesante esa respuesta, ¿verdad? ¿Escucharon bien lo que él dijo? Todo aquel que albergó en su corazón la esperanza del cumplimiento de la promesa del Señor, que Él enviaría un descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan la primera promesa cuando entró el pecado en el jardín del Edén y Dios trajo a comparecer delante de él a Adán y a Eva? Habían pecado y la paga del pecado es la muerte. Y trajo también a la serpiente y a ella le dijo, maldita serás, te arrastrarás sobre el polvo y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le morderás en el talón, en el calcañar. Esa fue la primera promesa de redención. Dios iba a enviar un descendiente de la mujer. Y ese descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Aunque la serpiente le mordería en el calcañar, pero ¿qué es peor? ¿La morderuda o que le aplasten la cabeza? La serpiente iba a ser destruida por el descendiente de la mujer. Esa misma promesa Dios la repitió a todos sus hijos. A Abraham, por ejemplo, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La misma simiente que él prometió que vendría es la misma simiente que se le prometió a Abraham, que se le prometió a Isaac, que se le prometió a Jacob y a todos sus descendientes. Aquel que vendría a traer la liberación, el perdón y la vida eterna, el Salvador. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Hablando de la simiente prometida. Dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense cómo dice, y a su simiente. No dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino en singular, como si hablase de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra? Cristo. Cristo es descendiente de Abraham. Cristo es descendiente
de David. Y Cristo es la simiente prometida. Ahora, todos los hombres de Dios, todos los que creyeron en Dios, en su palabra y en su promesa, todos tenían la esperanza de la venida de la simiente. Desde Adán y Eva en adelante. Es más, cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, le pusieron por nombre Caín. Y Caín literalmente quiere decir, lo logré, lo conseguí. No sé si la mamá le puso, lo conseguí porque fueron fuertes los dolores de parto y era el primer niño que nacía en este mundo. No había nada con qué compararlo y me imagino que Eva pensó, en esta me muero. Como piensa toda madre, ¿verdad?, cuando está teniendo su hijo. Pero cuando nació el niño dijo, lo logré, lo conseguí. Pero los rabinos judíos al comentar este pasaje dicen que el nombre Caín quiere decir, se logró la simiente. Porque Eva y Adán pensaron que ese iba a ser el Mesías, porque Dios le había dicho, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la primera simiente de la mujer fue Caín. Y ellos pensaban que ese iba a ser el Mesías prometido. Y qué chasco, ¿verdad? En lugar de ser el libertador, fue el primer asesino, fue el primer fratricida, el primer homicida que mató a su propio hermano. De ahí en adelante el pueblo de Dios siempre estuvo a la espera de la simiente que vendría. Siempre esperando el nacimiento de la simiente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay un pasaje muy interesante. Este capítulo se conoce como el capítulo de la fe. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero cuenta de los grandes hombres de fe que van a estar entre todos los redimidos. Podríamos decir que el capítulo 11 es el Hall of Fame of all the faithful. ¿Cómo diríamos eso en español? El Hall of Fame. Salón de la fama de los grandes de la fe. Sí, yo lo sé traducir, pero ¿cómo se menciona en español el Salón de la Fama? No tenemos esa expresión en español. Hall of Fame es donde se ponen todas las fotos o los trofeos de los más famosos, ¿verdad? El museo, diríamos nosotros. El museo de los grandes. Esa sería una manera de traducir la idea de Hall of Fame, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en béisbol, usted va al Hall of Fame de los famosos del béisbol, ahí ve los grandes, famosos jugadores de toda la historia del béisbol. Si va al Hall of Fame del soccer, del fútbol hispano, ¿verdad? Y va a ver los grandes del fútbol hispano. Sí, le podríamos decir el Salón de la Fama, pero diríamos la sala de exposición de los famosos. Pues Hebreos 11 es, por así decirlo, el Hall of Fame de todos los grandes hombres de la fe que han vivido desde el comienzo del mundo. Y miren cómo comienza diciendo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora comienza a mencionar el primero de esos grandes hombres de fe. Versículo 4. Por la fe, Abel. ¿Quién es Abel? El hijo de Adán y Eva, el primer mártir de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel dice que por la fe ofreció el sacrificio que Dios aceptó. En otras palabras, Abel tenía fe en la promesa de Dios. ¿A quién representaba ese corderito que él mató y colocó sobre el altar? ¿A quién lo representaba? Representaba a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Por qué? Muy bien. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si Abel quería ser perdonado de su pecado, tenía que ofrecer, al igual que Caín, un corderito. Ahora pregunto, ¿la sangre de un animalito puede pagar por nuestro pecado? Era un símbolo, era una figura de aquel cordero que vendría. Por eso en Apocalipsis 13:8 dice que Cristo es el cordero que fue inmolado desde el comienzo del mundo. Ahora, todos nosotros sabemos que Cristo vino 4000 años después de que había entrado el pecado en esta tierra. Pero la Biblia dice que Él es el cordero, noten, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo Cristo fue inmolado desde el principio? Inmolado quiere decir sacrificado. Cristo fue inmolado en la figura del cordero que sacrificó a Adán y Eva en el jardín del Edén, aún antes que Abel. ¿Se acuerdan cuando ellos pecaron? ¿Qué dice la Biblia? Que ellos hicieron ropas de higuera para cubrir su desnudez, que era símbolo de su pecado. Pero dice que los cubrió con mantos de pieles. El primer sacrificio de un animal se hizo en el jardín del Edén. Por eso Adán y Eva no murieron, porque Dios había dicho, ciertamente ya que comieres de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Y por qué Adán y Eva no murieron ese mismo día que pecaron? ¿Por qué? Porque Dios colocó un sustituto y el que murió en lugar de ellos fue ese corderito inocente, que nada había hecho, pobrecito. Los que habían pecado eran Adán y Eva. El inocente vino cuando el Creador lo llamó. No sabía lo que le esperaba, pero no salió con vida de ese lugar. Ese fue la primera lección objetiva de lo que era el pecado y el pecado que trae la muerte. Y ese animalito tuvo que ser sacrificado y Dios con la piel de ese animal cubrió la desnudez. Entonces, desde aquel entonces, los sacrificios de animalitos fueron instituidos en el mismo jardín del Edén. Porque si no, hubieran estado perdidos. ¿Y cómo pudieron ser salvos? Por la fe en el Cordero, por la fe en el que vendría a dar su vida por ellos. Y al ofrecer el sacrificio, tenían fe, confiaban en que Dios iba a ofrecer el sacrificio. Lo mismo le pasó a Abraham. ¿Se acuerdan? A Abraham Dios le dijo, sacrifícame tu hijo. Y él subió al monte. Y llevaban la leña, llevaban el fuego, pero no había cordero. Y el hijo, Isaac, le preguntó, Padre mío, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo,
pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dijo Abraham? Jehová proveerá cordero. Y en el momento en que Abraham estaba a punto de matar a su hijo, dice la Biblia, que levantó su mano para descargarla sobre el muchacho. En ese momento, la mano poderosa de un ángel le tomó su brazo y le dijo: Abraham, Abraham, no mates al muchacho, que ahora conozco, dice Jehová, que me temes porque no me rehusaste a tu hijo. Todo eso era un símbolo de aquel padre que iba a entregar a su único hijo, como era Isaac. Pero Dios proveyó un sustituto para Isaac, para que Isaac no tuviera que morir. Ese es el mensaje del Evangelio que viene desde el comienzo. Aún antes de que entrara el pecado, la Biblia le llama el Evangelio eterno, porque eternamente existió en la mente de Dios. Y Dios lo reveló. Miren otro texto muy interesante. Ahora volvemos a Hebreos 11, pero vean otro texto muy interesante. No me pierdan Hebreos capítulo 11, pero en Romanos, el capítulo 16, miren qué texto tan interesante. Dice el versículo 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio que se ha mantenido oculto, Romanos 16, 25, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Interesante, porque ayer leímos que hay que obedecer al Evangelio. La gente dice, hay que creer en el Evangelio, pero la Biblia dice que hay que obedecer el Evangelio. Y la gente dice, hay que tener fe, pero la Biblia dice que hay que obedecer a la fe. Qué interesante, ¿verdad? Siempre la fe va relacionada con la obediencia. Entonces, en este caso, ese misterio que estaba oculto desde edades eternas, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas de antaño, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Repito, el plan de redención estaba diseñado por Dios desde antes que entrara el pecado. Imagínense. La introducción del pecado en el universo no lo tomó a Dios por sorpresa, porque Dios sabe todo. Ya Dios había hecho provisión de antemano para la eventualidad del pecado. Y ya estaba hecho el plan de redención. Era ese misterio que estaba oculto desde edades eternas, pero que se reveló a su debido tiempo. Entonces, desde que entró el pecado, Dios reveló el plan de redención. Mató el primer cordero en el jardín del Edén y lo cubrió a Adán y cubrió a Eva con pieles de animales, mostrando que un día un cordero inocente iba a tener que morir en su lugar, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Abel era lo que Dios había pedido, el cordero. Caín trajo del fruto de la tierra, de lo mejor, las mejores frutas. Y a veces pensamos de Caín como un ruin, pensamos de Caín como un hombre malo, un asesino. Y es cierto, mató a su hermano.
Pero saben que él quería agradar a Dios. Si él no le hubiera interesado adorar y servir a Dios, nunca hubiera venido a ofrecer una ofrenda sobre el altar. Pero aunque tenía buena intención de agradar a Dios, quiso hacer las cosas a su manera. Y a veces nosotros hacemos las cosas así. Aún con buena intención, no hacemos las cosas de acuerdo a como Dios lo manda. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no podemos venir a adorar a Dios bajo nuestros propios términos. Tenemos que venir a Dios como Él manda que vayamos. Tenemos que obedecerle de acuerdo a las instrucciones que Él nos ha dado. Les doy un ejemplo. Millones de personas hoy en día dicen, bueno, yo adoro a Dios y Dios acepta mi adoración. Yo creo que sí, que si son sinceros y lo hacen de todo corazón, Dios acepta la adoración. Pero Dios mandó un día que se apartara para la adoración. Desde la creación del mundo, Él dice que hizo el mundo en 6 días, apartó el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Pero la gente hoy en día dice, no, pero ¿de qué importa qué día yo le adoro a Dios? Yo le puedo adorar todos los días. Pero hay un día que Dios apartó. Y algunos dicen, bueno, 1 en 7. No, Dios no dijo 1 en 7. Dios dijo, el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo las personas dicen, bueno, yo le dedico al Señor el domingo. Pero Dios dijo, el sábado. Solo lo estoy dando de ejemplo, ¿verdad? No es el tema de ahora. Pero estoy mostrando cómo es importante que nosotros hagamos las cosas como Dios lo manda y no como el hombre piensa que debe hacer las cosas. Caín dijo, yo le voy a dar al Señor lo mejor del fruto de la tierra. Pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había pedido, lo que Él demandaba. Veamos otro ejemplo de lo que es obedecer realmente a Dios. El primer rey de Israel se llamó el rey Saúl. Y hay una historia muy interesante en Primera de Samuel. Primera de Samuel está en el capítulo, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Primera de Samuel capítulo 15, me parece que es. Primera de Samuel 15. Miren qué historia tan interesante. Dice así: el profeta Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, yo no voy a entrar en esta noche a explicar por qué Dios dio esa orden. No necesito defender el carácter de Dios. Dios se puede defender él mismo, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, no es que Dios sea despiadado. Hay razones muy de peso por las cuales Dios mandó a destruir completamente a los amalecitas. Solo les menciono una, así como quien dice de paso. ¿Saben ustedes que los amalecitas dedicaban a sus niños desde el vientre de la madre a Satanás? ¿Saben que los niños nacían poseídos con un demonio desde el momento en que nacían?
Y usted dice, pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Saben ustedes que los amalecitas conocían al Dios verdadero, pero lo habían rechazado para seguir la idolatría? Y Dios les dio oportunidades de arrepentirse y no quisieron. Bueno, les dije, no voy a defender el carácter de Dios y su justicia. Solo les estoy relatando la historia. Pero tenemos muchos argumentos para mostrar por qué Dios mandó a destruir completamente a los amalecitas y al rey de los amalecitas, que se llamaba Amalec. Saúl convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos a ustedes, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los de Egipto. Fíjense que Dios mandó a destruir, pero también tuvo misericordia al mismo tiempo que mandó a destruir. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido misericordia para con el pueblo de Israel. Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, escuchen bien ahora, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vio que Jehová estaba enojado. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y Samuel intercedió y clamó toda la noche delante de Jehová. Madrugó, versículo 12, luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, ¿y qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Fíjense la pregunta. Saúl todo orgulloso, he cumplido con la palabra de Jehová, destruí a todos los amalecitas. ¿Oh sí? ¿Y qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que oigo yo? Le dice Samuel. Y respondió Saúl, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Ahora Dios había dicho, destruyan todo, todo. Ovejas, vacas, carneros, mujeres, niños, niños de pecho, viejos, jóvenes, todo lo van a destruir. He cumplido con lo que dijo Jehová. Solo que el pueblo se reservó lo mejor del ganado para dedicárselo a Jehová y ofrecérselo a Él. No es para nosotros. Es más, ni siquiera hemos tenido interés en todo esto. No es para nosotros. Es para dedicárselo a Jehová. Y Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Cuando pasó toda la noche llorando e intercediendo delante de Saúl. Y le dijo Saúl, dime. Y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?
Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y respondió Saúl a Samuel, oh no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todas las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias. Y fíjense cómo dice, del anatema. El anatema es algo que está maldito por Dios. Y he traído, y la ha traído para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. La intención era buena. Y podríamos decir, qué bueno, guardaron lo mejor, las primicias, pero era para ofrecérselo a Jehová. Hice lo que Dios me mandó todo, solamente que me pareció bien guardar algo de lo mejor, pero para Jehová, para ofrecérselo a Él, ¿entiende? ¿Y qué respondió Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, cosa que Dios abomina, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Podríamos arguir muchas cosas. Qué estricto que es Dios, ¿verdad? But you know what I read in my Bible? God is very particular, you know. Cuando Dios dice algo, Él quiere que se lo haga como Él lo dice. No importa la intención buena que tengamos. Si no es lo que Dios ha mandado, Él no lo acepta. Le pasó a Caín. Trajo lo mejor del fruto de la tierra, pero Dios no lo aceptó. Y por eso se enojó, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y tanto se ensañó que la agarró contra su hermano y lo mató. ¿Por qué? Porque las ofrendas de él fueron aceptadas por Dios, pero no la ofrenda de Caín. Aquí vemos el caso de Saúl. Dios lo desechó como rey porque no obedeció estrictamente a las instrucciones de Jehová. Esto nos debe enseñar a nosotros una gran lección, que cuando Dios dice algo en su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Como Él lo dice, no como yo pienso. Y hay mucha gente que dice, pero yo lo hago para el Señor. ¿Cómo Dios no lo va a aceptar si lo estoy haciendo para Él? Así pensaba Caín. Así pensaba Saúl y todo el pueblo de Israel. Pero lo estamos haciendo para Jehová. Lo vamos a sacrificar para Él. Y Dios dijo, ¿se complace Dios en sacrificios y ofrendas, sino en que se obedezca a su palabra? El obedecer es mejor que toda tu adoración, que todos tus sacrificios y ofrendas. Yo lo que quiero es que se cumpla mi palabra. Entonces, volviendo a nuestra historia, todos los seres humanos que se han de salvar alguna vez y que cuando venga el Señor van a ser resucitados,
van a ser resucitados porque pusieron su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvamos ahora a la historia de Hebreos capítulo 11, el Hall of Fame de los hombres de la fe. Y dice así: por la fe Abel, versículo 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo llegó a ser justo Caín? Por la fe, por el sacrificio que ofreció. Obviamente no era justo, era pecador, porque si no, no hubiera tenido que ofrecer una víctima sobre el altar. Pero por la fe, Abel ofreció el sacrificio y por eso alcanzó testimonio de que era justo. Fíjense, ninguno de nosotros somos justos por naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni siquiera uno. ¿Abel era justo? Si hubiera sido justo y perfecto y sin pecado, no hubiera venido a ofrecer un cordero. El cordero era para paga del pecado. Pero aquí dice que él llegó a tener testimonio de que era justo por la fe en la ofrenda que él ofreció. Esa ofrenda lo representaba a Cristo. ¿Se salvó Abel por las obras o se salvó por la fe? Por la fe. Miren el próximo ejemplo que da la Biblia. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Por la fe. Agradó a Dios porque confió en el sacrificio expiatorio de Cristo. Por la fe Noé, por la fe Abraham, versículo 8, por la fe Isaac, por la fe Jacob. Y miren lo que dice la Biblia de estos grandes hombres de la fe. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Todos ellos fueron salvos por la fe. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, dan claramente a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Alabado sea su nombre. Todos los hombres que vivieron de antaño esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaban la patria celestial, una patria mejor. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque todos ellos confiaron en Él y por la fe lo miraban, lo creían, aunque no lo vivieron. Esperaban la patria celestial y murieron y no lo recibieron. Pero Dios les ha preparado una ciudad eterna en los cielos. Ellos esperan la misma promesa que tú y yo. ¿Qué esperaban? La redención, la patria celestial, dice allí. Y podríamos leer todo el capítulo, pero tengo que avanzar en el tema. Miren cómo termina el capítulo 11. Dice el versículo 32,
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante la qué? La fe. No recibieron aún lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo el plan de Dios! Todos los hombres de fe, desde Abel, a lo largo de toda la historia, todos por la fe lograron la victoria en su vida. Pero todavía no han recibido lo prometido. Murieron sin haber recibido lo prometido. Y Dios les ha preparado una ciudad. Pero dice aquí que nosotros vamos a recibir esa promesa junto con ellos. Ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros. Ni nosotros antes, ni ellos tampoco. ¿Se acuerdan 1 de Tesalonicenses 4? Nosotros no seremos delanteros de los que durmieron, ni los muertos se van a adelantar a nosotros a recibir la patria celestial. Fíjense cómo dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vean el versículo anterior, el 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios está esperando ese día cuando todos vamos a recibir la recompensa juntos. Ellos y nosotros vamos a ser perfeccionados juntos. Ese es el plan de Dios. Ahora volvemos a nuestro diagrama, pues. Con esto hemos visto que los muertos en Cristo que van a resucitar no son solamente los muertos de Cristo en adelante, sino desde Abel en adelante. Esos son los que murieron en Cristo. Murieron en la promesa de la venida del Mesías. Entonces, en la segunda venida de Cristo, resucitan todos los muertos en Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué más sucede en la venida de Cristo? Ya lo vimos. Cliquea una vez más. Los justos vivos somos ¿qué? Transformados. Justos vivos, transformados. ¿Se acuerdan que lo estudiamos ya? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, suena la trompeta, los muertos son resucitados incorruptibles y nosotros los justos vivos somos transformados. ¿Qué más sucede? Todos los justos, los que han resucitado y los que estamos vivos y hemos sido transformados, todos ascendemos juntos al cielo para estar con el Señor. Anoche vimos, después de la venida de Cristo, ¿cuántos vivos van a quedar en la tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántos seres humanos vivos van a quedar en la tierra?
Miré, dice el profeta, y no había hombre. Todos fueron destruidos. Revisemos ahora la segunda parte de esa primera columna. Todos los impíos son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo, son fulminados. ¿Se acuerdan que leímos que a donde les tome la venida del Señor van a caer muertos, fulminados? Y las aves del cielo y las bestias de la tierra se los van a destrozar, se los van a comer. No va a haber quien los entierre, no va a haber quien los llore, ni quien haga para recogerlos. Todos los impíos son destruidos. ¿Qué más? Satanás es atado por 1000 años. Vamos a leerlo. Apocalipsis, ahora sí, capítulo 20. Apocalipsis 20. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Wow, aquí hay algo tremendo. Dice que el diablo va a ser atado. ¿Y por cuánto tiempo va a quedar atado? ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Pero dice que va a ser arrojado ¿a dónde? Al abismo. ¿A dónde va a ser puesto el diablo y atado por 1000 años? ¿Dónde? El abismo, dice allí. ¿Y dónde es el abismo? Ok, la misma Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Nosotros no tenemos el derecho de decir esto quiere decir tal o cual cosa. Si la Biblia dice que el diablo va a ser arrojado al abismo, entonces tenemos que ver a dónde queda el abismo y qué es el abismo. Vamos a la primera hoja de la Biblia, a Génesis capítulo 1. Dice el versículo 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Pero antes que Dios creara la luz, ¿cómo estaba la tierra? Pongamos otra vez el versículo 2. La tierra estaba desolada o desordenada y vacía, y estaba cubierta de tinieblas. Y a eso la Biblia le llama el abismo. ¿Qué era el abismo? Si no había nada todavía, ¿qué era el abismo? La tierra desordenada y vacía, cubierta de tiniebla. El abismo, en hebreo se dice tehom, tehom, y quiere decir el mundo vacío y sin vida. Y esta palabrita, dos palabritas, desordenada y vacía, en el idioma en que se escribió la Biblia, en hebreo, desordenada se dice tohu, tohu, y vacía, bohu. Miren qué fácil que es decirlo. Tohu va bohu. Va quiere decir y. Desordenada y vacía. Tohu va bohu. ¿Cómo se dice?
Wow, ya están hablando hebreos ustedes. Tohu vabohu. Pero ¿por qué les menciono eso? Porque esa misma expresión, tohu vabohu, es la que leímos anoche en Jeremías 4. Vean qué interesante. Vamos a leerlo, Jeremías 4. La misma expresión en hebreo, tohu vabohu, dice así, Jeremías 4, 23. Dice el profeta, miré a la tierra y he aquí que estaba desolada o asolada y vacía. La misma palabra en hebreo, aquí la tradujeron asolada, allá lo tradujeron en Génesis desordenada. Algo asolado, algo que está asolado es que está todo asolado, destruido, vacío, que no hay nada. Desordenada y vacía. Y miré a los cielos y no había en ellos luz. Versículo 24, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, desolado, vacío. Y todas las ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. En el día en que Él venga, la tierra va a quedar desolada y vacía. Completamente destruida, porque va a haber un gran terremoto que va a sacudir el cielo y la tierra. Las ciudades se desplomaron, los montes se desplomaron, todo va a estar asolado y no va a haber vida, no va a haber hombre. Imagínense en tinieblas como estaba la iglesia, la tierra al principio, sin luz. ¿Puede haber vida sin luz? Si no hay luz, no hay vida. Y la tierra va a quedar sin vida. Miré, dice el profeta, y no había hombre. Aún las aves del cielo se habían ido. Al principio las aves y las bestias de la tierra se devoran a todos los cadáveres. Pero aún después dice, miré y hasta las aves se habían ido. La tierra va a quedar un caos, desolada, vacía, desordenada como estuvo al principio. Y a eso la Biblia le llama el abismo. El diablo va a quedar confinado, atado a esta tierra. No va a poder ya andar volando por otras partes. Aquí va a quedar atado en esta tierra. Pero sí va a estar vivo. Por eso dice que va a ser atado por 1000 años. Y se le pondrá un candado, un sello, que no va a poder salir a andar engañando ni tentando a nadie. Yo no sé si ustedes recuerdan que les dije al principio, Satanás tenía acceso a otros mundos, aún al cielo. ¿Se acuerdan el primer día que vimos que Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero ahora durante el milenio, Satanás va a quedar solo en esta tierra. No va a haber un solo hombre, así que no va a haber a quién engañar. No puede engañar, porque no hay a quién engañar. Todos los redimidos ascendimos al cielo, los que resucitaron y los vivos que fuimos transformados. Todos los malos fueron muertos. Los que estaban muertos desde antes no resucitaron, porque esos van a resucitar en la segunda resurrección para condenación. Pero todos los impíos que estaban vivos cuando Cristo aparece van a ser
destruidos por el resplandor de su venida. Por lo tanto, no va a quedar nadie en esta tierra. Miren qué interesante. Ahí está lo que hemos visto hasta ahora. En la segunda venida de Cristo, resucitan los muertos en Cristo. Es la primera resurrección. Los justos vivos son transformados y todos juntos ascienden al cielo. Todos los impíos son destruidos, Satanás es atado por 1000 años y la tierra queda ¿cómo? Desolada y vacía. Pero ahora vamos a ver qué pasa en esos 1000 años en el cielo. Ahí ven los 1000 años. Pero si ustedes se fijan, la flecha separa la primera de la segunda resurrección por 1000 años. Y usted dice, ¿y de dónde saca usted eso, pastor? De que los otros muertos no van a resucitar sino hasta 1000 años más tarde. Leámoslo, Apocalipsis 20. Dice así, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Aquí está clarito, los otros muertos no vuelven a vivir. Nos salteamos el versículo 4 realmente, es importante que lo leamos. Leímos del 1 al 3 que decía que el diablo va a ser atado por 1000 años, pero después va a ser desatado por un poquito de tiempo. Versículo 4, que nos salteamos, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, estos vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Aquí está hablando de los redimidos, de los justos, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Dice que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Pero fíjense lo que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué van a hacer los redimidos en el cielo por 1000 años? Sorpréndanse, sorpréndanse. Por 1000 años los redimidos vamos a formar parte, a participar del juicio de los impíos en el cielo. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Usted está seguro, pastor, de que vamos a juzgar nosotros? Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, no se olviden lo que leímos hace un momento en Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿No sabéis que los santos, los que tienen parte en la primera resurrección, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A quiénes vamos a juzgar? Dice ahí. Aún a los ángeles. Y también a los malos. Se los voy a poner de una manera gráfica. Dios no necesita de los seres humanos para hacer el juicio. Él es el juez de toda carne.
Él sabe quién se salva y quién se pierde, pero Dios quiere que todos los redimidos entiendan su justicia y entiendan que lo que Dios ha hecho está bien hecho. A ver, me voy a explicar. Imagínense que nosotros estemos en el cielo y un buen día caminando por las calles de oro, nos encontremos así, de cara a cara, con uno que está allá en el cielo y lo miremos y digamos, a este yo lo conozco. Pero ¿cómo puede ser? Pero si este es el que llevó a mi hija a la perdición. Este es el hombre que le engañó y la llevó por el mal camino. Y mi hija se perdió. ¿Y cómo este desgraciado está aquí? Bueno, yo sé que ningún redimido va a hablar así, ¿verdad? Pero lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con alguien que conocimos aquí en esta tierra y que está en el cielo, y vamos a decir, pero este no merece estar aquí. ¿Qué hace este tipo aquí? Imagínate que te encuentres con el hombre que arrastró a tu hijo a la perdición, al vicio, a las drogas. Y tú digas, pero esto no es justo. Mi hijo se perdió, sí, yo sé que se perdió porque se fue por mal camino y no quiso volver a los caminos del Señor. Pero y este es el hombre que lo llevó a la perdición. Dios va a permitir que todos los redimidos tengamos acceso a los registros del cielo, que podamos ver la vida de todos los seres humanos que se han perdido y veamos por qué. Y también de los redimidos. 1000 años va a durar ese juicio. Y no tengo tiempo en esta noche, pero si tuviera tiempo les hablaría de las 3 etapas del juicio. Primero está el juicio investigador, luego está el juicio adjudicativo y finalmente está el juicio ejecutivo. Yo no voy a hablar de eso en esta noche, si no, no nos vamos esta noche de aquí. Y esta noche sí, no sé si me ven más contento a mí esta noche. Dormí mucho, ¿no? Y trabajé mucho todo el día. Con el pastor estuvimos desde las 9 de la mañana en reunión hasta la hora que me vine para aquí, que me desocupé. Pero escuchen, estoy contento porque saliendo de aquí voy al aeropuerto a recoger a mi esposa, que tengo un mes de no verla. Es que mi hija pues tuvo su bebé hace 2 semanas atrás y ella fue a estar con ella los últimos días, el parto, y acompañarla los primeros días. Pero terminando de aquí, voy a recogerla. Así que estoy contento. Pero les decía que si me pongo a explicar tantas cosas que hay para explicar, y ustedes van a ir aprendiendo poco a poco mucho más de la palabra de Dios. No salimos esta noche y mi esposa va a estar en el aeropuerto esperándome, así que tengo que terminar temprano ahí. Escuchen, sí, hermano. Si en el cielo no va a haber injustos ni malos ni pecadores, Sí. ¿quién se va a juzgar? A los impíos, ya vimos. ¿No sabéis que vosotros has de juzgar? Es que ellos no tienen acceso allá. No, Nosotros vamos a tener acceso por la gracia de Dios, por la salvación. por la salvación. Por lo tanto, allá van a estar esos malos para ser juzgados. No, van a estar muertos por 1000 años. Pero ya, a ver, escuchen. No, no los vamos a encontrar. Espérese. ¿Que no leímos que los otros muertos no resucitan sino hasta el final de los 1000 años? Pero recuerden que hay 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Van a resucitar para ser condenados.
si el juicio ejecutivo, cuando se les va a pasar la sentencia y van a pagar lo que hicieron, va a ser al final de los 1000 años. Pero durante esos 1000 años, Dios va a permitir que los seres humanos que vivimos en esta tierra les pasemos no sentencia si están perdidos o salvados, porque ya eso Dios lo determinó cuando Cristo vino. Los muertos en Cristo resucitaron y los demás pues fueron destruidos, así que ya están condenados. No es que ahora vamos a decir, no, este se tiene que salvar. No, ya Dios lo determinó. Quién se salva y quién se pierda, porque Él conoce todas las cosas, Él conoce los corazones, pero nosotros necesitamos ver por qué esa persona se salvó y esa se perdió. Y si vamos al registro de ese hombre malo que figuradamente estaba hablando yo, cuando vayamos al registro solamente va a decir limpiado por la sangre de Cristo. Y no va a haber nada que verle de su vida antigua, porque sus pecados fueron borrados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero allí nos vamos a encontrar también con otro tipo de sorpresas. Imagínense aquel hermano que era tan servicial en la iglesia, que siempre estaba el primerito para abrir la puerta, que siempre le gustaba dar la bienvenida a las visitas, que le gustaba hasta cantar en la iglesia. Y la gente decía, miren qué hermano tan consagrado. Y de pronto vamos a buscarlo en el cielo y no está. Vamos a decir, hey, what happened? Como que Dios, en Argentina decimos, pifió. Se equivocó el Señor. ¿Cómo este hermano? Si alguien tendría que estar en el cielo, sería este hermano. Y el pastor tal y tal que yo conocía, ¿cómo es que no está aquí? ¡Oh! Y cuando vayamos a los registros vamos a ver que ese hermanito que parecía tan santo y bueno, vivía una doble vida. Era una cosa delante de los hombres, pero en su interior era otra cosa, porque Dios no se equivoca. Y ahí va a salir todo a la luz. No va a quedar ninguna duda en la mente de los redimidos, del juicio justo de Dios. Y al terminar esos 1000 años, todos los redimidos vamos a decir, verdaderamente los juicios de Dios son justos. Él es un Dios justo, Él es un Dios recto, no hay maldad en Él. Lo que Él ha hecho, lo hizo bien. Y aún con dolor del alma, porque algunos de nuestros seres queridos se pueden haber perdido, ojalá que ninguno, pero vamos a decir, Dios es justo, Dios es justo. Ahora, ¿qué pasa al final de los 1000 años? Los otros muertos, versículo 5, no vuelven a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Y ahora sucede algo increíble. Desciende la nueva Jerusalén del cielo y Cristo viene en la tercera venida. Ponme la próxima. Cliquea una vez más. Resucitan todos los impíos. Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Qué más sucede? Satanás, obviamente, cliquea por favor, es desatado. Ya lo leímos. Satanás será suelto un poco de tiempo cuando se cumplan los 1000 años. ¿Por qué el diablo va a estar desatado ahora? ¿A dónde estaba el diablo por 1000 años? ¿Dónde estaba? En el abismo. ¿Y qué es el abismo? La tierra desolada y vacía. Estaba atado. ¿Por qué? Porque no tiene a quien engañar. Porque no hay nadie a quien engañar. Pero ahora que resucitan todos los impíos, los malos, al final de los 1000 años, ahora el diablo tiene a quien engañar. Vamos a leerlo, Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, versículo 7, Satanás quedará suelto de su prisión y saldrá a engañar a los moradores de la tierra, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Tú estás en el Apocalipsis 7 y nosotros estamos en Apocalipsis 27. Apocalipsis 27.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrá a engañar a los moradores de la tierra, a los que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¡Wow! ¿Cuántos son los malos que han resucitado? No se pueden contar. Dicen que son como los granitos de la arena del mar. Díganme, ¿se pueden contar los granitos de la arena del mar? Imposible. Los malos son como la arena del mar. Millones, imagínense, desde la época de Caín en adelante, 4000 años, toda la gente que murió en el diluvio, toda la gente que vino después, hasta la época de Cristo y los 2000 años que llevamos desde Cristo para aquí. Millones de personas que van a resucitar. Miren cómo lo describe Apocalipsis 20. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está donde vamos a ver a los muertos. Todos los muertos, grandes y pequeños, ahora han resucitado y están compareciendo de pie ante el gran trono blanco, donde han sido reunidas todas las naciones de los que han vivido sobre la tierra. Y van a ser juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Versículo 13. Y el mar devolvió a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, versículo 14, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio ejecutivo. Ese es el infierno de fuego. ¿Cuándo? Después del juicio. ¿Cuánto tiempo va a durar el juicio? ¿Cuánto? 1000 años. Y usted dice, 1000 años. Miren qué interesante este versículo. Segunda de Pedro, y con este vamos a terminar en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo con el versículo 6 en adelante. Segunda de Pedro 3, versículo 6. El mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Ya una vez el mundo fue juzgado y pereció, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero ahora, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Noten cómo le llama, el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra que existen ahora están reservados, guardados para el día del juicio. ¿Y cuánto va a durar el día del juicio? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros son 1000 años, pero para Dios es un día.
El día del juicio es un día del juicio, pero para Dios es lo que es un día, son 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que los seres humanos se pierdan. Él quiere que ninguno perezca, pero muchos, como la arena del mar, millones, van a perecer. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse. Versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mis amigos, los impíos van a ser quemados en fuego que arde con azufre. Van a ser lanzados en ese gran lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego y dónde queda? La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo este planeta se va a transformar en un gigantesco lago de fuego y azufre. Y allí van a ser quemados todos los impíos hasta que no quede nada. Y cuando haya terminado todo de quemar, todavía el diablo se va a estar quemando. Va a ser el último, porque es el que más daño y más mal hizo. Y a él se le van a cargar la culpa de todos los pecados de los redimidos. No que él los va a expiar. Ya Cristo pagó por esos pecados con su sangre, pero Él va a pagar la culpa que Él tuvo de haberlos hecho pecar. Y por eso cuando todos los demás ya hayan sido quemados, todavía el diablo y sus ángeles van a seguir quemándose hasta que todo quede reducido a cenizas. Y entonces Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si tuviéramos tiempo esta noche les mostraría cantidad de versículos que dice que los impíos van a ser castigados aquí en la tierra. El mismo libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que los malos van a ser engañados por el diablo y van a subir sobre la anchura de la tierra y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Del cielo va a descender la nueva Jerusalén, se va a sentar en esta tierra. Los impíos van a estar fuera. Y finalmente el diablo los engaña y les dice, podemos tomar la ciudad. Les hace creer que Él es el que les dio la vida y que esa ciudad le pertenece a Él y que le fue usurpada. Pero nosotros somos más que los que están adentro. Vamos a pelear contra ellos y vamos a recuperar la ciudad. Todo es un engaño porque el diablo es un engañador. Pero los impíos le van a creer. Y dice que van a subir, Apocalipsis 29, sobre la anchura de la tierra y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y el diablo que los engañó también va a ser quemado. Y la Biblia dice en Malaquías 4:1 que no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es el diablo, las ramas son sus secuaces. Nada va a quedar. Y Dios entonces va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como leímos,
en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Esa vez, cuando Dios vuelva a recrear esta tierra, cielos nuevos y tierra nueva, nosotros vamos a estar ahí para verlo. Los justos vamos a estar dentro de la ciudad, los impíos van a estar fuera. Lo único que nos va a separar del fuego y azufre va a ser el muro de la ciudad. Pero el muro de la ciudad mide 144 pies de ancho, el muro, y es de jaspe. Jaspe es la piedra más dura que existe, más dura que el diamante. El diamante lo cortan con el jaspe. El jaspe ha sido sometido a temperaturas de hasta 4000 grados centígrados y no se quema, no se derrite. El diamante se derrite, pero el jaspe no se derrite. Y aunque se pudiera derretir, Dios va a proteger a sus hijos que están dentro de la ciudad. La protección de Dios los va a separar. La Biblia dice que el muro de la ciudad es de jaspe y es como el cristal. Cuando usted mira a través de un cristal, cuanto más grueso el cristal, más grande se ve, ¿verdad? Los cristales que llevamos sobre nuestros ojos, cuando necesitamos más aumento, pues lo hacen un poquito más grueso y cada vez más grueso para que veamos más claramente. Imagínense un cristal de más de 50 metros de ancho. Vamos a poder ver a miles de kilómetros a la distancia como un telescopio y vamos a ver a cada uno de los impíos que se van a estar quemando. La Biblia dice en Salmo 37 que cuando los impíos sean destruidos, nuestros ojos los verán. Los vamos a ver quemándose. Y cuando todo quede quemado, finalmente Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Ese es el plan de Dios. Así es. Y secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios crea todo de nuevo. Y ahora por toda la eternidad vamos a vivir eternamente con Él. Terminemos entonces repasando el diagrama completito. Ahora sí ya lo completamos. 12 eventos futuros descritos en detalle. Y entonces vamos a ir poniendo en el diagrama. Primero vimos la gran tribulación. Luego viene la primera resurrección. Y luego la segunda resurrección, que ya vimos que están separadas por 1000 años. En la primera resurrección sucede en la segunda venida de Cristo. Resucitan los muertos en Cristo. Los justos vivos somos transformados y todos juntos somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Nos iremos con el Señor al cielo durante 1000 años. Todos los impíos son destruidos. Satanás es atado por 1000 años y la tierra queda desolada y vacía. Mientras estemos en el cielo por 1000 años, la Biblia dice, vi tronos y se sentaron a juzgar todos los redimidos. Y vamos a juzgar a los impíos y aún a los ángeles caídos. Le vamos a adjudicar qué es lo que ellos van a pagar por todo lo que hicieron. La sentencia. Dios dice, se perdieron. Pero nosotros, al ver las evidencias de lo que hicieron, le vamos a decidir a cada uno su sentencia. Al final de los 1000 años, los impíos van a resucitar. Desciende la nueva Jerusalén. Satanás ahora queda desatado, tiene a quien engañar y sube sobre la anchura de la tierra. Desciende la nueva Jerusalén. A esto le llamamos la tercera venida de Cristo o el juicio final. La primera venida nació como bebé en Belén. La segunda viene a recoger a su pueblo para llevarnos con Él, donde viviremos y reinaremos con Él por 1000 años. Pero al final de los 1000 años, Él regresa, baja
a esta tierra, los impíos resucitan, Satanás los engaña, rodean la ciudad santa y cuando están supuestamente, según ellos, a punto de tomarla, cae fuego del cielo y azufre y los consume. El mismo fuego que destruye a los impíos purifica también la tierra, y la tierra es purificada y renovada. Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, y entonces viviremos por toda la eternidad en esa tierra nueva que Dios ha hecho para los redimidos. Este es el gran plan de Dios, y esta es la etapa final de ese plan de redención, el castigo final de los impíos. ¿No es maravilloso lo que Dios nos ha revelado en su palabra? Dios es verdaderamente justo. Él es misericordioso. Él no quiere que ninguno perezca, como leímos hoy. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué le dirás al Señor en esta noche? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, creo en ti, creo en tu palabra, acepto tu plan de redención por la fe como Abel, por la fe como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los hombres de Dios? Creo en ese Cordero que fue inmolado por mí, que tomó mi lugar. Por la fe acepto a Jesús como mi Salvador personal y sé que un día Él me va a dar la vida eterna para vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos de los que están aquí han aceptado de todo corazón el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, y creen que lo que enseña la palabra de Dios es cierto? ¿Puedo ver las manos? ¿Lo creen de todo corazón? Pues entonces el Señor va a obrar en nosotros para que todo esto llegue a ser una realidad. Por la fe lo creemos, lo declaramos, lo miramos desde lejos y lo damos por hecho, porque Dios lo ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta.